Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. A este segundo conversatorio que ha organizado la Comisión Guardia Bajo las Estrellas. El año pasado hacíamos conferencias y en esta misma plataforma. Este año quisimos buscarle la vuelta para hacer estos conversatorios en donde podemos participar todos y creo que nos viene bien intercambiar ideas. En este conversatorio número 2, la idea era hablar de Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano. En el conversatorio anterior hemos hablado de San Martín. Creemos que todos los prohombres de nuestra independencia los tenemos que tratar de hacer conocer y de compartir. Entonces es por eso que vamos todos los conversatorios hablando de diferentes personajes de nuestra historia. Yo me voy no sé si alguien quiere comenzar, pero yo les voy a plantear que Manuel Belgrano nace en Buenos Aires. Miren qué casualidad, ¿no? Nace y muere en el mismo mes, ¿no? Nace el 3 de junio de 1770 y muere el 20 de junio de 1820. Y fijémonos también que hace 2 años atrás, en el 2020, cuando se cumplían 250 años de- Para salirte de la reunión, lo único que tienes que hacer es hacerle clic a salir. Ay, me está matando con un audio. Bueno, bueno, eh, les decía que hace 2 años, en el 2020, se cumplían 200 años de su muerte y 250 de su natalicio, y pasó prácticamente desapercibido. No tuvo para mí forma de ver la importancia que debía tener. Entonces creo que es un personaje que lo venimos castigando bastante mal como ciudadanos, ¿no? Y creo que ahí silencié a algunos que tienen los micrófonos abiertos, cosa de que después ustedes mismos cuando vayan a hablar, abren el micrófono para hablar. Les decía, me parece que es un personaje que ha dado mucho por nuestra patria y que no ha tenido la posibilidad de que nosotros los argentinos lo veamos en su verdadera dimensión. Un hombre que no solamente ha tenido su participación en la faz militar, sino desde mucho antes de convertirse en militar, tuvo una visión de país asombrosa, en donde podemos recordar la fundación de las escuelas, ¿no? O sea, el pensamiento de él para conseguir que nuestra patria tuviera una educación muy importante, si bien no triunfó su proyecto de país, sino otros, pero allá en la época del consulado, planteó 7 formas de escuelas diferentes. A mí me llamó mucho la atención y escribí hace un tiempo atrás un artículo para la revista El Colegio Militar de la Nación, la revista digital. Yo me voy a tomar la libertad de ponerles el link ahí para poder verlo si quieren, en alguna oportunidad leerlo, porque me parece que es un tema que no lo conocemos en Belgrano. Dentro de su preocupación allá en el consulado, recordemos el consulado allá por
1794 empezó su participación en el consulado, y desde ahí él planteó varias necesidades. Por ejemplo, la escuela de comercio. Él veía en el comercio una de las cosas que podían fomentar al país en su verdadera dimensión, como así también la escuela de náutica, ¿no? La del comercio me causaba gracia, este, las temáticas así generales, ¿no? Las anoté porque mi memoria por ahí no es buena, ¿no? Había un ciclo matemático en donde estaban las aritméticas, el llevar las cuentas, el tener los libros, el cálculo, las reglas de cambio. Una parte jurídica en donde se conocían las reglas mercantiles, la navegación mercantil, los seguros, la correspondencia mercantil, las leyes. Me parecía realmente una visión sumamente completa e interesante para la escuela de comercio. Después la escuela de náutica. La escuela de náutica tuvo un funcionamiento por un tiempo, desde 1799 a 1806, más allá de estudiar la aritmética, la geometría, la geografía, la navegación, gran parte de la mecánica. Me parecía fundamental el recordar esa escuela de náutica. Después, bueno, la escuela de agricultura veía en la agricultura el mayor eh, de los ingresos para una nación como la que se estaba forjando, ¿no? La Escuela de Geometría y Dibujo, que funcionó desde el 29 de mayo de 1799 a 4 de abril de 1804. Después la Escuela de Hilandería. Eso me pareció sumamente importante. Recordemos que hilanderías de lanas y de algodón, en donde se pretendía darle una formación a la gente humilde y a las niñas. Las escuelas primarias. Decía, donde haya una escuela tiene que haber, donde hay una iglesia tiene que haber una escuela gratuita, obligatoria y transversal, en donde todos puedan tener acceso a la escuela, en donde esos ranchos en donde él decía se ve plagado de niños puedan tener acceso a la escuela. Una cosa que para 1700, estamos hablando 1790, ¿no? O sea, una visión de nación sumamente interesante. Ahí no solamente tenían que aprender a leer y escribir, las matemáticas básicas, el catecismo, y después tratar de coordinarlo con alguna manualidad o algún oficio. Entonces, y después las escuelas de mujeres. En las escuelas de mujeres, por ahí cada vez que lo digo, se enojan mucho las chicas, pero para la época las mujeres no tenían derecho a nada, ¿no? O sea, no solo tenían que aprender a leer y escribir, sino a formarse en actividades que le pudieran dar una vida digna, que por ahí no se lo ve cuando uno piensa de que en esa época, cuando las mujeres quedaban solas, que no tenían mucho derecho a trabajar, que no tenían este, actividades para realizar, se quedaban viudas y por ahí no tenían un hijo que las mantenga, tenían como opciones la mendicidad o la prostitución. Entonces Belgrano eso lo veía y lo pensaba como una forma de sacar a la mujer de la vagancia, decía, un poco, y formarla en lo que era la posibilidad de una vida digna. Yo no quiero que esto sea una charla mía, ¿no? Así que, bueno, ¿alguno quiere hacer algún aporte belgraniano? Porque esto es un conversatorio, ¿no? Y Jorge Llanel hablando. Pero bueno, era para plantearles que aquí no solamente habíamos pensado en el conversatorio como un tema solamente desde el punto de vista militar, sino de todos los aspectos
el hombre tiene, ¿no? ¿Alguno quiere hablar? ¿Alguno quiere decir algo? Abramos el micrófono y Ramón. A ver, Vicky, abrí el micrófono. Ahí ¿Me está, escuchás? ahora sí. Bien. No, que bueno, uno de los personajes más importantes para mí obviamente es Belgrano, y algo que me llama poderosamente la atención es que esta amplitud en cuanto a cómo formar al ciudadano y a la ciudadana, ¿sí? Estaba muy influenciado por sus lecturas. Él donó a la Biblioteca Mariano Moreno, a la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, su biblioteca en 1810, 1811. Entonces, creo que es uno de los pocos próceres, junto con San Martín, que también donó su biblioteca privada personal, que aprovechó cada una de sus lecturas. Y que eso dentro de dentro del periódico de Expedicionario del Norte de su ejército se ve ampliamente plasmado en cada uno de los artículos que él realizó. Así que, no sé, para mí es uno de los mayores exponentes, y aparte de gran cultura, ¿no? General, en eso sobre todo, general. Recordemos que, perdón, no, yo sigo metiendo ficha. Recordemos un poco que su formación allá en el Colegio de San Carlos, primero en Buenos Aires, pero en Europa tuvo su formación más importante y que justo estando en Europa se produce la Revolución Francesa y él eso le abre la cabeza en un montón de cosas. Bueno, después va a conseguir el permiso del Papa para leer los libros prohibidos, ¿no? Y creo que ahí es donde Belgrano toma un contacto directo con las ideas nuevas, ¿no? Yo por ahí había sacado una frase de Belgrano. Les confieso que mi aplicación no la contraje tanto a la carrera que me había ido a emprender como al estudio de los idiomas vivos, de la economía política y el derecho público. Es una frase de Belgrano. Y creo que eso es lo que realmente le abrió la cabeza y le hizo pensar en un país. Ojalá hubiéramos tenido el país de Belgrano, pero bueno, a un país absolutamente diferente al que se fue forjando después. No sé si me estás haciendo seña, Ferro, para hablar. No sé si querés. Bueno, a ver, recupero. Si no, Sí, Miguel, dale. no, yo lo que quería aportar es, bueno, evidentemente que Belgrano es un pilar de nuestra independencia, de nuestra emancipación. Belgrano vivió 8 años en España y casualmente fue contemporáneo de San Martín en España, porque fue en la misma época. Evidentemente era un poco más grande que San Martín, pero no se vieron en España. Y después de cursar estudios en Salamanca y Valladolid, donde se recibe de abogado, es como decía Jorge, se empieza a interiorizar más de los temas económicos. No existía la carrera de ciencias económicas ni nada por el estilo. Esto fue, digamos, lo debe haber comenzado por una cuestión de gusto, de hobby. De ahí es cuando empieza a leer a los autores de la época, ¿no? Fundamentalmente a Adam Smith. Y es él el que trae todas esas ideas revolucionarias de ese momento, ¿no? Y en los 16 años que está en el consulado, muchas de ellas las empieza a implementar.
Por eso cuando se habla mucho de la Carta de los Hacendados de Moreno, Belgrano ya hacía mucho tiempo atrás venía hablando de muchas de las cosas que decía esa carta. Y lamentablemente la historia argentina se lo atribuye como el cerebro de la Revolución de Mayo al jacobino de Moreno, con el cual no simpatizo mucho tampoco, pero bueno, esa es otra historia. Y Belgrano ya mucho antes hablaba de todas esas cuestiones que nos comentaba Jorge anteriormente en relación a aspectos económicos, agricultura, etcétera, etcétera. Es decir, que en ese aspecto Belgrano fue un adelantado. Y creo que fue el alma en gran medida de la Revolución de Mayo. Y fíjense en ustedes que, digamos que el nudo georgiano en relación a la revolución lo corta él con la creación de la bandera. Porque acá decimos, bueno, Belgrano creó la bandera, muy bonito, que aquí, que allá. Pero más allá del simbolismo de la bandera, Belgrano tenía, la intención de Belgrano era cortar definitivamente con el asunto de la máscara del rey Fernando, etcétera, etcétera, todo eso de somos autónomos pero no independientes, y hay que ver lo que dice él, ¿no? Que no podíamos seguir enarbolando la misma bandera que enarbolaban los realistas, ¿no? Por eso, a imagen de la escarapela nacional, que ya había sido creada por el triunvirato, él crea la bandera. Y por eso, ese es un hecho que va más allá de la creación de la bandera. Es un claro mensaje de decir, basta, ya está, ya esta farsa no va más, si no la revolución se va a caer. Y él tuvo el coraje, más allá que después vienen todos los problemas que se la hacen guardar. Fíjense en los nombres que le pone a las dos baterías cuando crea la bandera, libertad e independencia. O sea que él ya estaba perfectamente en claro que no podíamos depender ya más, volviese o no volviese Fernando VII al trono de España. Por eso digo que creo que el alma de la revolución fue en gran medida Belgrano, el cerebro, y por ahí le adjudicamos ese trofeo, entre comillas, a Mariano Moreno. Y creo que Belgrano era una persona mucho, mucho más evolucionada que Moreno. Bueno, hay algunas otras cosas que puedo comentar, pero dejo hablar a algún otro. Bueno, Alberto. Hola y buenas noches a todos. En este sentido, hola Virginia, en este sentido, cuando hablamos de Belgrano, por supuesto hablamos uno de los pilares fundamentales del proceso revolucionario en el Río de la Plata. Y creo que hay que poner, para poder conocer, digamos, el pensamiento de Belgrano, por lo menos en su primera etapa, cuando llega a Buenos Aires, y se hace cargo del consulado y sus memorias del consulado, poner mucho énfasis en los estudios adquiridos por Belgrano en España. Tuvo, por supuesto, la suerte, la gran suerte de estar en España y prepararse en grandes universidades, gracias a los recursos de su padre, comerciante. Él, digamos, evidentemente hay un giro, una vuelta de tuerca en lo que respecta a su estadía y a su elección de la carrera en su momento en España, porque él no se termina doctorando. O sea, nosotros le ponemos por ahí doctor Manuel Belgrano, y en realidad él no se doctora, él se recibe de abogado. No termina de doctorarse, porque evidentemente él accede, como bien lo dice recién el amigo, accede a
a la posibilidad de leer los filósofos franceses en primer lugar, Montesquieu, leer los escritos de Locke, de Rousseau, pero yo creo que esa lectura política, digamos, medio que lo distrae de su objetivo fundamental, que es doctorarse en leyes, ¿no? Y se le acerca, digamos, a su estadía en Madrid los escritos de Jovellanos y de Campomanes, dos economistas brutales de España de esos tiempos, en donde ahí creo que hace el giro Belgrano. Yo creo que de ahí se saca su intención de convertirse en doctor en leyes y en derecho canónico y girar hacia la economía política. En virtud de Jovellanos, de Campomanes, también de la lectura de algunos liberales ingleses, pero especialmente de los fisiócratas franceses, que le dan al valor de la tierra, de los productos de la tierra, el artesanado. O sea, Belgrano está mirando la revolución económica, mercantil, industrial que se empieza a vislumbrar en Europa. Y la grandeza de este hombre, digamos, en esta primera etapa, como recién lo dice Miguel ahí, es haberse dado cuenta de que eso que estaba pasando en Europa se lo podía proyectar a su país. Y eso es algo que el líder tiene, lo que nosotros llamamos líder en política, tiene siempre como característica fundamental el tener una visión omnicomprensiva de la realidad y proyectar hacia adelante. Belgrano está viendo, digamos, lo que va a pasar en Europa con la revolución industrial y en virtud de lo leído en España quiere, digamos, traer esas ideas económicas de los fisiócratas franceses a su tierra. Y por eso la labor magnífica de esos 15 años en el consulado. O sea, vos agarrás cualquiera de nosotros agarra la lectura, digamos, de las memorias del consulado, es un proyecto de país, desde lo económico hasta lo social. Lógicamente, todavía no se le pasaba por la cabeza, digamos, el proceso de independencia, digamos, todavía él está mirando el proceso económico, la necesidad de la instrucción, como bien lo decía Jorge recién, de las mujeres para incluirlas adentro del proyecto que él está viendo, digamos, para su tierra. Se está dando cuenta de que en virtud de la cartografía existente ya en esa época, su país, digamos, está cruzada de ríos, con un litoral marítimo que él ya lo mira extenso, y lógico, ¿qué necesitamos? Una escuela de navegación, de náutica. Digamos, yo creo que esa etapa de Belgrano, digamos, su etapa más intelectual y su elaboración de las actas del consulado en esos 15 años, son, a mi modo de ver, digamos, uno de los aspectos más salientes de Belgrano, porque está pensando un país nuevo. Y lógicamente, yo creo que ya ha llegado a los prolegómenos de la Revolución de Mayo y las noticias de Europa, lógicamente acá estamos hablando de política. Eso es política, digamos. La parte, digamos, de sus campañas al Alto Perú, a mi manera de ver, discúlpenme ustedes, digamos, todo el proceso de revolución y guerra y las expediciones, es nada más que la política, pero por otros medios. Pero se trata todo de política. Pero lo grandioso del pensamiento de Belgrano, digamos, es esa capacidad de haber mirado un futuro promisorio. Ustedes fíjense que cuando él escribe, digamos, en sus actas del consulado, el tipo describe la actitud de los comerciantes de su época, de un Buenos Aires, capital del virreinato, y se acostumbrados a comprar por 2 y vender por 4. Ese es el único valor que en esos momentos los comerciantes porteños agregaban a la mercancía que llegaba de Europa. Compraban por 2
y vendía por 4. O sea, y un Belgrano, digamos, molesto por esa situación y constantemente reclamando al virrey la necesidad de abrir escuelas, de abrir escuelas de matemática, de artes y oficios, etcétera, etcétera. A mi modo de ver como político, esa etapa de ese joven Belgrano para mí es fundamental. Eso para aportar, Jorge. Gracias, Alberto. A mí lo que me sorprende, y perdón, recurrí a los papeles ahora, me sorprende lo actual que tienen muchos de esos planteos que hace Belgrano y de lo actual que quedan muchas de esas cosas sucedidas hace 200 años en lo que estamos viviendo o hoy se puede vivir, ¿no? Permítanme leerles una carta de Güemes a Belgrano. Compañero y amigo muy amado, confieso como usted que el patriotismo se ha convertido en egoísmo y lo peor es que este mal va granando todos los pueblos. Aquí abunda en tanto grado que ya es negocio de desaparecer. Todos los hombres se han echado con la carga y quieren que sin trabajar llueva el maná del cielo. Semejante apatía e indolencia obliga a tomar providencias sensibles y lo cierto es que si hemos de salvar el país es necesario cerrar los ojos y los oídos y tomar la calle del medio. Uno escucha esto y dice, bueno, esto es de antes de ayer. Y es una carta fechada el 13 de febrero de 1818. ¿No? Por ahí uno se apena, al menos yo por ahí digo, pucha, no hemos evolucionado mucho en 200 años. Pero estos personajes de nuestra historia tenían una visión de país y de futuro absolutamente clara. ¿Alguien quiere? Pues, si no, me largo, habla yo y después me retan. Marcelo, Ramón, no sé si quieren decir algo. Desbloquenme el micrófono y hablen. No, yo lo que quiero agregar es que bueno, hemos hablado de su faceta intelectual, que creo que, bueno, es un bagaje sumamente importante y por ahí se deja un poco al costado. Como algunos otros, fue un adelantado en el pensamiento de estas latitudes. También, bueno, por supuesto hay que reconocerle esa voluntad de ponerse al frente de los ejércitos, una persona que tenía una formación eminentemente intelectual, que llega un momento y deja todo y se pone al frente de los ejércitos que salían para el Paraguay, ¿no? Y lo hizo bien, yo creo que lo hizo bastante bien, más allá de que no era un moró, como decía San Martín, pero era lo mejor que teníamos acá en el Río de la Plata. Por ello, San Martín, cuando le escribe al gobierno central, después de 1816, de la Declaración de la Independencia, y cuando había que reemplazar a Rondó, San Martín es el que vuelve a proponer a Belgrano como comandante del Ejército del Norte. Es decir, que si San Martín vio cualidades de envergadura como conductor militar, seguramente que fue así también. A mí me gustaría comentarles algo de acá de Corrientes en relación a Belgrano. Corrientes con Belgrano tiene una simbiosis también importante.
Belgrano, cuando hace su primera expedición, cuando sale de Buenos Aires en 1810, en octubre creo que fue, sí, octubre de 1810, inicia la marcha hacia el Paraguay. Va a fundar los primeros pueblos patrios acá en Corrientes, que son Curuzucuatiá, que lo funda el 14 de noviembre de 1810. Por eso Curuzucuatiá, si alguna vez ustedes andan por ahí, cuando entran dice el primer pueblo patrio. Fue el primer pueblo que se funda, o que lo funda en este caso Belgrano, después de la Revolución de 1810. Y el otro pueblo es Mandisoví, que está ahí muy pegadito a Curuzucuatiá, funda los dos pueblos. Y fíjense una cosa interesante. Ahí Belgrano enarbola la primera bandera, que no es celeste y blanca, que es roja, azul y posiblemente me equivoque el último color, y verde. La enarbola el 14 de noviembre de 1810 para diferenciar su ejército ya de los ejércitos realistas. Esa es la primera bandera, digamos, patria, o que portan los ejércitos patrios, y los colores él los elige porque tenía 3 divisiones y a cada división le había dado un color. Entonces junta los 3 colores, ese era el color de la bandera. Y bueno, él va a continuar su marcha, sería largo explicarlo, ¿no? De Curuzucuatiá va a cruzar la provincia, va a pasar por Mercedes va a terminar en Ituzaingó, ahí frente a las Islas Pipé, bueno, y después va a seguir para el norte, va a terminar cruzando, bueno, antes de llegar a Ituzaingó pasa por Concepción del Yaguareté Corá, que es el pueblito del famoso Pedro Río, el soldado de Tacuarí, que existió, que murió en Tacuarí con muy poquitos años, 11, 12 años, ¿no? Bueno, todo ese trayecto, les comento, hace un tiempo, acá hay una ley en relación al itinerario de la campaña de Belgrano al Paraguay, que la han propuesto, todavía no se promulga, como todas las cosas, ¿no? Que se llama Ruta de la Libertad de los Pueblos, le quieren poner, que sería toda la ruta que hace Belgrano en la expedición de 1810 al Paraguay. En ese momento gobernaba Corrientes Tomás Rocamora, y él le agrega al regimiento de patricios de Belgrano, venía el regimiento de patricios con Belgrano en esa expedición, 200 hombres que son de Yapeyú. Fíjense la otra, bueno, curiosidades de la historia. Son 200 hombres de Yapeyú que se agregan al contingente de Belgrano que iba a Paraguay. Bueno, y ahí en Concepción del Yaguareté Corá también lo quieren declarar lugar histórico nacional. Ahí está un museo belgraniano muy, muy lindo, está muy bien puesto ahora. Bueno, porque Belgrano acantonó con su ejército ahí, y bueno, y de ese pueblito es el Pedro Río, el tamborcito de Tacuarí. Que acá, esto bueno, son cuestiones, por ahí no la saben porque no son de Corrientes, me pareció interesante contarles. Acá, por ley provincial, el Día del Niño tendría que ser el 14 de marzo, que es el día que murió el tamborcito. Por supuesto, como pasa con el Día del Padre, que fue ayer, por lo menos para los mendocinos como yo, por el nacimiento de Mercedes. Acá hay una ley inclusive, pero bueno, nadie se acuerda, se festeja el Día del Niño el tercer domingo de agosto, como en todos lados. Bueno, me parecía lindo y anecdótico contarles. Y después San Martín, perdón. Belgrano estuvo acá entre agosto
entre agosto y septiembre de 1811. Estuvo casi un mes acá en la ciudad de Corrientes. Él iba de paso al Paraguay en una misión diplomática y estuvo acá. Lo que pasa es que hay una gran controversia entre los historiadores en relación a dónde paró Belgrano y dónde se hospedó. Hay varias versiones, no hay nada totalmente claro, pero que estuvo un mes parando acá en Corrientes, previo a seguir viaje al Paraguay, estuvo en esa época. Por eso Belgrano también está muy ligado a lo que es la provincia de Corrientes. Y hago un aporte ahí, no solo Yaguareté, Corá, sino hay varios pueblos de la zona que están siendo considerados pueblos patrimonio nacional, ¿no? Pueblos históricos nacionales. Lugares históricos, lugares Sí, nacionales históricos. por la Comisión Nacional de Monumentos han empezado a reconocerles a estos pueblos su importancia histórica. Muchos de ellos son pueblos que han surgido luego de que los jesuitas se han retirado, y muchos de ellos tienen gran cantidad de figuras jesuíticas en sus capillas, ¿no? Así que es una zona que cuando vayamos a Corrientes tenemos que no solo ir a pescar, sino visitar estos pueblos de Concepción se ha vuelto un pueblo noroeste. muy bonito, porque en estos concursos que se hacen de los pueblos más lindos del mundo, y qué sé yo, estuvo la otra vez compitiendo con este pueblito de Jujuy, que no me acuerdo cómo se llama. Purmamarca. No es, ¿cuál? Purmamarca. No, otro, Jorge, otro más chiquitito, no muy conocido. Bueno, y Concepción salió entre los tres pueblos más bonitos, yo no sé si fue mundial o de acá de la Argentina. Concepción del Yaguareté Corada, ahí donde es Pedro Río, el tamborcito, es una de las entradas a los esteros de Liberá, de los portales. Fue lo que ahora se ha hecho muy turístico. Sí, Alberto. Sí, quería aportar a lo que acaban de exponer, que yo creo que por ahí, por ahí, digamos, no sé, es un criterio mío, por ahí deberíamos medio un poco rectificar los que por ahí seguimos, investigamos cuestiones históricas. A mi manera de ver, el tema de Belgrano en lo que respecta a su faz militar. Y en eso, más allá, digamos, de las expresiones que tiene sobre Belgrano San Martín, y las expresiones que por ahí Belgrano mismo dice de él en su autobiografía, por ahí, digamos, poner de relieve que Belgrano, en realidad, bien, está bien, se recibió de abogado y era un excelente economista, pero no era exageradamente improvisado en lo que respecta al arte militar, ¿no? Esto a veces uno lo lee por ahí en autores, en historiadores que hacen la historia así tipo Villiquen, como Felipe Piña, ¿no? O sea, no es que Belgrano era un absoluto ignorante de la cuestión de la guerra. Hay que poner de relieve que en 1806 Belgrano fue nombrado sargento mayor del regimiento de patricios, creado a efectos de repeler la primera invasión inglesa. No se lo designó en un cargo mayor, digamos, a Belgrano en esa oportunidad, porque por ahí se había filtrado algunas expresiones de Belgrano ya en 1806 respecto de la independencia de esta parte de América del Sur.
Entonces, las autoridades españolas en ese momento lo designan como sargento mayor en el cuerpo de patricios. Y si bien, digamos, una vez producida la Revolución de Mayo, del 25 de mayo de 1810, a instancias de la Junta, y especialmente en Moreno, se arma el famoso ejército auxiliador a las provincias interiores, que no sé de qué no tenían que venir a auxiliar a nosotros, la verdad, no entiendo, o sea, por qué los porteños nos mandan ejércitos auxiliares como si estuviéramos estado necesitando de algún auxilio de ellos, ¿no? Pero bueno, parece que ellos pensaban que nosotros no teníamos cabildo y no teníamos milicias, y no, o sea, pero ellos nos mandaron los auxiliadores. Y bueno, y ahí toma el gran desafío que le pone la Junta a Belgrano, que si bien él había participado en la revolución, en las invasiones inglesas, lógicamente no era un Wellington, ¿no? O sea, no era un especialista en el arte de la guerra, pero fijémonos que al tipo lo largan con un puñado de soldados de un ejército nuevo. Si bien la invasión inglesa del 6 y del 7 había creado esa conciencia, digamos, de la participación ya de fuerzas militares dentro de un proceso que evidentemente iba a devenir en una revolución, no era un ejército súper profesional. Esto lo debe saber bien Virginia. Digamos, al tipo lo ponen en un puñado de gente ahí adelante, y bueno, vayan para Paraguay. O sea, y el hombre hace digamos, una obra tremenda, más allá de los resultados de la campaña auxiliadora a Paraguay, especialmente en la creación de estos pueblos que son hitos, digamos, a lo largo de las costas de los principales ríos o cercanías, para ir marcando, digamos, la necesidad de fundar pueblos con ciudadanos o con paisanos de la zona, pero ya imbuidos con las ideas de la Revolución de Mayo. Y después, cuando vuelve de ahí, de Paraguay, con los resultados que todos sabemos, en donde Paraguay, lógicamente, con una mayoría de una gran cantidad de efectivos, hace, entre comillas, fracasar la campaña auxiliadora, él firma un acuerdo con las autoridades paraguayas a efectos de que, si bien Paraguay reconocía el proceso, revolucionario de Buenos Aires, ellos, digamos, se quedan al costado del proceso, digamos, pero ya Belgrano asegura políticamente uno de los frentes militares que hubiera sido muy complicado, digamos, si hubiese caído en manos de los realistas. Paraguay queda afuera del proceso revolucionario de Mayo, pero los paraguayos también, ellos, digamos, van a oficiar como una especie de tapón, digamos, para los ejércitos tanto brasileros como realistas que podían aproximarse a estos lados. Y cuando viene para el norte, digamos, se rodea de los mejores oficiales que había en un ejército que había fracasado ya en sus expediciones auxiliadoras de nuevo hacia las provincias del Alto Perú. Y eran los mejores militares que había en ese momento. Por supuesto, muchos de ellos indisciplinados, digamos, y con falta de mando, digamos, sobre sus tropas, pero Belgrano se rodea de lo mejor que tiene. Cuando llega a Salta, digamos, toma los consejos del Chocolate Sarabia y se da la batalla de Salta. Cuando va a Tucumán, toma los consejos de los tucumanos, de don Bernabé Arao, que en esa época era patriota y después ya dejó de serlo. Y bueno, viene la batalla el triunfo de la batalla de Tucumán. Entonces, y cuando viene acá San Martín, Belgrano, con su tremenda humildad, que marca su grandeza, se pone bajo el mando de San Martín, y San Martín, con esa capacidad que tienen los grandes líderes de leer, digamos, de poder prever la personalidad de su gente, le dice al gobierno central lo que Miguel nos mencionó, ¿cierto? Es lo mejor que tenemos acá en esta parte de América de Belgrano. Pero no lo hace, creo que por una cuestión
digamos, de hacerle un sana, digamos, ¿no? De hacer pasar un poco de franela a Belgrano. Lo hace porque el que conocía mejor la topografía de las provincias de Salta, las actuales provincias de Salta y Jujuy, y del Alto Perú, era Belgrano. Entonces yo creo que por ahí, digamos, la figura militar de Belgrano, no debemos caer, creo yo, en esa devaluación, ¿no es cierto?, de su personalidad militar, porque aparte está comprobado en cartas y en escritos y en el testimonio de Paz, por ejemplo, que Belgrano era un asiduo lector de libros de estrategia militar. O sea, no era el que tipo se quedó con la invasión inglesa y bueno, de ahí aprendí y ahí aprendí a mandar. O sea, es un tipo que verdaderamente se preparaba. Eso solamente mi aporte, Jorge. Bueno, ahí Marcelo. Sí. ¿Cómo les va? Les pido disculpas que me demoré en conectarme, pero tuve problemas con la otra computadora, tuve que cambiar de computadora. Date por castigado. Perfecto, me anoto el castigo. Tomando en cuenta lo que venían diciendo Miguel, vos, Alberto. A Virginia también anótala porque tuvo claro, también. el tema es que me perdí una parte, el principio. Yo arrancaría con la primera junta. ¿Por qué a Belgrano lo mandan a cargo de un ejército cuando él no era militar y había mucha gente que estaba cerca de la junta que eran militares? Y eso yo creo que es por mezquindad y ambiciones personales de muchos miembros de la junta, que lo que necesitaban era sacarse de encima a Belgrano, que era de toda la primera junta, era de unos intelectuales más importantes y de los visionarios más importantes que otro país hubiésemos tenido si en vez de Saavedra y otros hubiese estado a cargo Belgrano de la primera junta, otra organización institucional hubiésemos tenido y otra participación política y organización política de esta incipiente revolución, que en realidad no fue una revolución, fue un movimiento. Fue el movimiento de Mayo, mal llamado Revolución de Mayo, porque le seguimos diciendo al rey que era nuestro rey. El tema era como él estaba bajo el mando de Francia, era prisionero de Francia, entonces la Junta toma el gobierno, pero seguíamos respetando la lealtad al rey. Como dijo Alberto, Belgrano ya traía ideas revolucionarias, traía ideas de libertad, no caprichosamente, como se dijo de cuando Belgrano estuvo a las orillas del Paraná, las dos baterías, libertad e independencia, no caprichosamente crea una bandera que ya había creado la Escarapela, con ideas de independencia. El resto, gran parte de esa otra junta, salvo Moreno, que también se lo sacaron de encima, y sospechosamente cuando sube al barco, ya le habían nombrado el que lo iba a suceder, el que lo iba a reemplazar en la misión que se le había otorgado. Belgrano, como dije, tenía esas ideas de independencia y se lo tenían que sacar de encima. ¿Por qué? Porque gran parte de la Junta no estaba de acuerdo con la independencia. Estaba de acuerdo, ahí ya se estaba empezando también a tejer el tema del libre mercado, de poder comerciar con Gran Bretaña,
con otros países, no solo con España, porque nosotros le vendíamos a España y España le vendía al resto. Muchos de esta primera junta lo que buscaban en realidad era tener un libre comercio y no una independencia. Entonces Belgrano no convenía que estuviera en Buenos Aires, y ¿qué hicieron? Lo mandaron a la campaña del Paraguay. Después lo mandan a tratar de salvar los grandes problemas que crearon Castelli y Balcarce. Castelli, como gran jacobino, nos puso a todos los pueblos del Alto Perú en contra del movimiento de Mayo. Belgrano, con su gran capacidad intelectual, con su forma de manejarse, logró ir solucionando esos problemas y pudo sumar a los pueblos del Alto Perú en el tema de la independencia. Y como dijo Alberto, aunque él no era militar, era un intelectual, sí había leído mucho sobre estrategia militar, si no, no podía estar a cargo de un ejército como estuvo, haber logrado el éxodo jujeño, que no había antecedentes en toda América de algo similar. Tomemos en cuenta qué pasaría si hoy somos invadidos y se nos dice tenemos que dejarle tierra arrasada al invasor y nos tenemos que ir con lo opuesto. ¿Cuántos haríamos eso? ¿Cuántos estaríamos de acuerdo? Belgrano convenció a todo un pueblo. Sí, estoy totalmente de acuerdo que Belgrano, que no era un mojigato, era un hombre de mucho temperamento y mucho carácter, y convencido de lo que tenía que hacer, dijo: el que no viene en el éxodo va a ser pasado por las armas. Pero vos no podés pasar por las armas a todo un pueblo, no podés obligar a todo un pueblo. Para lograr que todo un pueblo, como el pueblo de Jujuy, empezara a marchar e hiciera el éxodo jujeño, tenía que haber sido por convencimiento. ¿Y de quién podía ser convencido? Y por Belgrano. Donde la gente que tenía un poco más de situación económica, una mejor situación económica, podía tener algunas carretas donde cargar algo más, pero la mayoría podía llevar lo que llevaba, podía llevar puesto, o en un caballo, en una mula, y dejando todas sus pertenencias. Vuelvo a decir, ¿qué pasaría hoy si los jujeños y los salteños tuviéramos que abandonar y dejar lo que habíamos logrado durante toda nuestra vida hasta ese día? Belgrano lo consiguió. El pueblo empezó a caminar hacia Jujuy, sabiendo que no sabían cuándo iban a volver, porque las órdenes no era llegar a Tucumán y quedarse, era seguir hasta Santiago del Estero y después hacia Córdoba. No sabían cuándo iban a volver a sus pertenencias. Lo que no podían llevar, lo tenían que destruir. Las cosechas que no podían cargar para alimentar ese pueblo, para alimentar el ganado que llevaban, lo tenían que quemar. Y el ganado que no podían llevar, el ejército que se quedó hasta que el pueblo se fue, tuvo que matar todo el ganado, porque había que dejarle tierra arrasada al enemigo. Ese mismo año,
pero miles de kilómetros de Jujuy. En Rusia, en el mes de junio, un general hizo exactamente lo mismo, generó el éxodo del pueblo ruso ante la invasión de Napoleón. Belgrano eso no lo podía conocer porque en esa época no teníamos internet como ahora. Las noticias podían tardar un año. Entonces, dos hechos idénticos en lugares a miles de kilómetros con diferencia de 2 meses. Uno en junio, el otro en agosto. Yo creo que ese hecho marca la personalidad de Belgrano, marca la capacidad de convencimiento que tenía Belgrano. Por eso era peligroso en Buenos Aires, siguiendo como miembro de la primera junta. Se lo tenían que sacar de encima y lo mandan como militar. Y, como dijo Alberto, salvando a ese historiador de Villiquen, sin criticar a Villiquen, porque Villiquen es más que ese historiador. Ni siquiera vale la pena nombrarlo, Piña. Que lo critica como militar y fue, sin ser un militar, fue un gran general de la nación. Y como dijeron los que hablaron antes, Tucumán, Salta, estuvo rodeado de grandes oficiales. Solo el que se sabe capaz es capaz de elegir a los mejores, es capaz de poner en los puestos más importantes a los más capaces, porque se sabe capaz. Rondó, por ejemplo, buscaba poner a los menos capaces, porque era un incapaz. Belgrano demostró, como comandante del Ejército del Norte, su capacidad y que él se sabía capaz, y su integridad como persona, nombrando, como dijeron, a los mejores oficiales. Y así tuvimos Tucumán, tuvimos Salta, donde se paró una gran invasión que, si no, el tema de la independencia hubiese muerto en esos años, porque los realistas hubiesen llegado a Tucumán, hubiesen llegado a Córdoba, y no sé si los de Buenos Aires hubiesen logrado parar el avance de los realistas. O más o menos eso era un poco lo que quería decir, y el hecho de que a Belgrano se lo sacaron de encima porque no les convenía. Gracias, Marcelito. Yo discrepo con vos en algunas cosas y voy a ser malo, como de costumbre. La historia no se ve con una visión desde el presente. Yo no me imagino hoy la gente tratando de irse, porque lo primero que se llevarían es el celular, la computadora y el plasma, cosa que no creo que en Jujuy haya pasado en el éxodo jujeño. Aparte era una sociedad absolutamente diferente a la que tenemos hoy, ¿no? Que ese va a ser un tema interesante porque va a ser tema de uno de los conversatorios. Creo que el próximo conversatorio son tradiciones, ya me fijo, son tradiciones que se conservan y las que no se conservan. Costumbres y tradiciones perdidas y conservadas, ¿no? Así que creo que ahí vamos a poder discutir de cómo era la época, ¿no? ¿Alguien más quiere decir algo o hago otro comentario? Sí, Vicky. Perdón, Alberto también me levanta la mano, pero las damas primero. Sí, Vicky. No, solamente decir que Belgrano militarmente era un gran innovador también, que incluso le copió el ejército realista,
una actitud militar que no había en esa época. Los ejércitos, cuando nombra a generala, a la Virgen de la Merced, patrona del Ejército del Norte, en la época esa, no era costumbre de los ejércitos, menos el español, encomendar al ejército en escenarios de guerra bajo la tutela de una divinidad. Cada regimiento, cada arma tenía su santo patrón, etc. Pero Belgrano tuvo la genialidad, porque la guerra por la independencia no solamente fue política militar, sino religiosa. Entonces, eso es un pequeño gran detalle que lo marca a él como un innovador dentro de lo que no solamente la táctica y la estrategia, sino lo que es el orden cerrado, la cuestión sobre todo de levantar la moral a su tropa, y especialmente la formación moral de sus hombres, ¿no? Y además, también fue el innovador de dar grados militares a mujeres. Obviamente, la más conocida, Juana Zurduy, sobre todo, entre otras, pero él fue uno de los que realmente reconoció la acción heroica en campo de batalla a mujeres que se destacaron. Eso también. Y también otra cosa que me llamó la atención fue cuando justamente le dice al general Güemes que le mande todos los pasados para armar un regimiento puro y exclusivamente de pasados. Ese es un detalle bastante importante que también lo hace innovador. Perdón, Vicky, le aclaremos a qué se refiere cuando en historia de la independencia hablas de pasado, porque algún joven que, que escuche esto va a creer que está pasado de otra cosa. No, los pasados eran aquellos soldados del ejército enemigo que se pasaban, obviamente, al bando patriota, del ejército patriota. No, todavía estoy investigando si lo llevo o no a cabo, parece que no, no, pero sí hay documentación de que en Tucumán, en Ciudadela de Tucumán, en su cuartel general, ahí tuvo unas 200 plazas que estaba de pasado para armar este regimiento. Pero bueno, seguimos en investigación. Pero esas cositas te dan, de estar en los pequeños grandes detalles, hacen al militar, y más al militar de la época. Y hay ciertos aspectos de la parte de uniformología, por ejemplo, que él también implementó, al igual que lo hizo Napoleón. Que si bien no sabía mucho, pero se lo conocía ya a Napoleón cuando él estuvo en Europa, y que también hace este conocimiento de lo que es la cultura castrense, y por eso pudo poner sus innovaciones, aparte. Eso nada más quería decir. Sí, Alberto, habías pedido la palabra. Sí, bueno, a ver, yo, digamos, quisiera aportar desde una mirada política esto que nos marcaba Marcelo Ruibal hace un ratito. Yo creo que nosotros tenemos que salir del modelo, del molde, de sostener por ahí un discurso historiográfico de unidad política en el campo patriota de la Revolución de Mayo, o Movimiento de Mayo, como quieran llamar. A ver, si nosotros miramos la zona de la entonces Intendencia de Salta del Tucumán, y miramos también la situación política de la Intendencia de Córdoba del Tucumán, y si miramos, digamos, la situación política también de las provincias del Alto Perú, nosotros tenemos
miramos a través de la documentación y de los archivos que van aportando los investigadores, que no hay una unidad de criterio, no hay una uniformidad política en sostener los principios del movimiento de Mayo. Eso desde ya, digamos, o sea, no es que éramos todos patriotas como si se hubiera bajado y prendido una llave de luz. Lo vemos también en Paraguay, cuando Belgrano va, digamos, hay un gobernador realista, las invasiones inglesas, digamos, y había una gran cantidad de paraguayos que sostenían los ideales del rey. A lo mismo pasó acá en Salta, o sea, nosotros, si miramos la provincia de Salta del Tucumán, nosotros teníamos acá una gran cantidad de familias realistas, de muy buena posición económica. Ahí lo tenemos al último gobernador realista de Salta, Severo de Izasmendi, uno de los hombres más ricos de la provincia, de la entonces Intendencia de Salta de Tucumán. Primero estaba Fernández Cornejo, pero después lo teníamos nosotros a este pro realista acá, el último realista el último realista como gobernador de la Intendencia de Salta de Tucumán. Y si miramos Córdoba, o sea, cuando se produce el alzamiento de Liniers y todo ese proceso político, ¿a dónde se va Liniers? A Córdoba. ¿Y por dónde se va a Córdoba? Y porque Córdoba era un bastión realista. Entonces, eso por un lado, si no tenemos una uniformidad política. ¿Qué es lo que se busca en la política? En la política se busca el poder. Eso es, el que tiene el poder es el que va a tener la capacidad de transformar las situaciones sociales, económicas, de establecer un proyecto, pero es el que tiene el poder. Y en esto, en el movimiento de Mayo, lo que se busca, en la Revolución de Mayo, lo que se busca es justamente hacerse del poder. Entonces, si nosotros nos fijamos en la actitud de Belgrano, hay cartas de Belgrano dirigidas al gobierno central, en donde Belgrano se queja como diciendo, estos tipos de acá de las provincias del norte son unos ingratos, o sea, ninguno reconoce lo que estamos haciendo nosotros en la Revolución de Mayo. Nosotros quisimos venir a auxiliarlo y acá encuentro godo por todos lados. Y se quejaba de la gente, ¿no? Y si nosotros miramos el proceso de 1814 al inicio de la guerra gaucha, digamos, con el grito de Chicuana, acá cerquita, no es que don Luis Burela, después de hacer la comunión ese día en misa, se chupó la hostia, se comió la hostia y dijo afuera, me voy afuera y le grito a todos, vamos contra las tropas del rey, ¿con qué armas? Mi comandante, con la que le quitaremos. No fue así, digamos. O sea, el proceso de insurrección en la provincia de Salta con el inicio de la guerra gaucha y guerra de recursos fue porque los paisanos de Salta estaban cansados de que primero vienen los patriotas, invaden la Intendencia de Salta de Tucumán y se llevan todo, se llevan las vacas, se llevan las mulas, se lleva el paisanaje. Bueno, cuando son vencidos allá en Vilcapugio y Ayohuma, bajan los realistas. Vienen los realistas, se llevan las vacas, entonces el grito de Chicuana, ¿no es cierto?, es una manifestación de la situación política de las provincias de Salta, Jujuy y el Alto Perú, en donde no había una uniformidad de pensamiento y en donde el pueblo debía, entre comillas, soportar tanto las exacciones de los ejércitos realistas como las exacciones de los ejércitos patriotas, porque para hacer la guerra uno necesita recursos, dinero, digamos, hay que alimentar un ejército. Eso por un lado. Es decir, nosotros no tenemos la uniformidad de pensamiento político, por lo menos en los primeros años de la Revolución de Mayo, en donde todos son patriotas. Contra eso Belgrano se queja, ¿no? Más allá de los desastres de Castelli, de Rondó en el Alto Perú, de quemar las imágenes, de golpearlo a los curas y todo, que lógicamente eso también nos muestra a nosotros que un proceso revolucionario o movimiento revolucionario debe tener en cuenta la idiosincrasia de los pueblos, ¿no? O sea, no se podía ir como un jacobino a demoler imágenes, demoler templos e instaurar el culto de la diosa razón, como por ahí pensaban los franceses. Pero además, en esta cuestión política de los primeros años de la Revolución,
también vemos nosotros que ese poder es discutido dentro de los mismos participantes o cabecillas, o el círculo rojo, digamos así, de los políticos patriotas. Yo honestamente no creo en el relato, romántico de la creación de la bandera a las orillas del Paraná, un 27 de febrero de 1812, como si Belgrano hubiera mirado el cielo, el manto de la Virgen, las nubes, le pongamos el sol. No, yo honestamente no creo. Yo creo que Belgrano hace con la creación de la bandera, digamos, un movimiento político, está obligando con ese acto de la creación de la bandera a la toma de decisiones políticas en el centro del poder decisorio de la política, que es Buenos Aires. Lo mismo pasa con su desobediencia en Tucumán. Se lo mandan a Belgrano sigue hasta Córdoba, ¿no es cierto? Ahí en Córdoba, vamos a ver, después vemos cómo lo retomamos. Entonces, el hombre escucha el pedido de los tucumanos y desobedece, pero no es porque haya tenido, creo yo, ¿no?, mi manera de ver, pues yo creo que Belgrano debe haber sido un político de la hostia, debe haber sido un tipo, ojo, no sin internet, sin teléfono celular, sin CNN, sin TN, no, el tipo solamente debe haber dicho, no, digamos, yo hago caso a esta gente porque no podemos quedarnos con un país chiquito de Córdoba hasta Buenos Aires y dejar toda esta gente acá atrás. Lo mismo pasa con el tema del éxodo jujeño. O sea, yo tampoco me creo el relato de los jujeños, no es cierto que salgamos atrás de las carretas y quememos todo. Está bien, ese es el relato escolar, digamos, me parece genial que se lo haga. Pero yo creo que cuando uno llega a cierta madurez intelectual que te permite pensar estos temas para trazar un proyecto de país, porque para eso algo sirve la historia, nos tenemos que dar cuenta que Belgrano impone un bando, que es el bando impío, porque en Belgrano no va, porque en Jujuy no va a pensar que todo eran patriotas y blancas palomitas. Había un sector realista que después se transformará en la Patria Nueva de Jujuy, que también lo va a joder a Güemes. O sea, otro factor, son esferas de poder y choques de esas esferas de poder en una situación política muy conflictiva. Lo mismo pasa con Güemes y el traslado a Güemes, de Güemes, desde el Ejército del Norte hacia el Estado Mayor en Buenos Aires por Amor de Coninguanzo. O sea, ese también es otra cosa que también no creo, a mi modo de ver y desde los acontecimientos políticos, no creo que haya sucedido así. O sea, tampoco me creo el hecho de que Belgrano, altamente puritano, ¿no es cierto?, que rezaba el rosario, qué sé yo, se escandalizó porque Güemes, joven, oficial, soltero, fachero, y haya tenido un cruce romántico con la mujer de Mella ahí en Santiago del Estero. No debemos olvidar ya que de los principios de la Revolución de Mayo, ya en plena campaña de Castelli, hay órdenes reservadas del gobierno central de Buenos Aires de apartar de las filas del ejército a aquellos patriotas díscolos o caudillos díscolos. Y en esa orden creo que cae Güemes cuando Belgrano lo manda castigado a Buenos Aires. Esto creo que son, a mi modo de ver, datos de cómo se está moviendo la política en esos años. Y Güemes en Buenos Aires, bueno, conocen el Estado Mayor, a este oficial nuevo que viene de España, que también es un político de la hostia y un militar genial, que es San Martín. Pero esto solamente para marcarnos, digamos, para ir viendo cómo, a mi modo de ver, las esferas del mundo de la política, que lo que busca es el poder, diríamos, para transformar la realidad, se están moviendo en torno a estos hombres que no son, creo yo, a mi modo de ver, ningunos ilusos. O sea, son políticos, son militares. Y creo que eso está en juego en todos estos años
de 1810 hasta 1814, a mi modo de ver. Gracias, Alberto. Ahí me está haciendo señas Miguel. Vamos con Yo Miguel. quería agregar algo a lo que decía Alberto. Sí, evidentemente, y las revoluciones en América fueron revoluciones de ciudades, no fueron revoluciones de lo que hoy conocemos como países. La revolución se produjo, o el alzamiento oeste, o la autonomía, con el disfraz que se quiera poner, se produjo específicamente en el puerto, en Buenos Aires. Y los ejércitos, por más que sean auxiliares, eran ejércitos de ocupación, eran ejércitos que iban a decir, o estás con nosotros o te paso a degüello. Eso era así. Y bueno, los paraguayos se impusieron, después Belgrano salió diplomáticamente muy bien de la cosa, y bueno, y después al otro año se independizó Paraguay por cuenta de ellos, y no participó nunca más de la lucha de la emancipación. Era así la cosa, eran revoluciones de ciudades, como pasó en otros lugares de América, pasó en Santiago de Chile, pasó en Caracas, pasó en varios otros lugares, revoluciones de un pequeño número. Y los ejércitos que salieron, yo cuando hablé recién de Belgrano y lo que pensaba San Martín, que quiero leerlo en forma textual, y esto lo dice después de 1816, el 12 de marzo de 1816, dice, en el caso de nombrar quien deba reemplazar a Rondó, yo me decido por Belgrano. Este es el más metódico de los que conozco en nuestra América, lleno de integridad y talento natural. No tendrá los conocimientos de un Moró o Bonaparte en punto a milicia, pero créame usted que es el mejor que tenemos en la América del Sur. O sea, con esto ya San Martín lo había conocido a Belgrano. Ya había pasado un par de años, había estado un par de meses ahí en Tucumán, y ya sabía de las características de Belgrano. Es cierto lo que dice Alberto, que Belgrano algo sabía, y por supuesto que era un tipo lector y que habría leído a los conductores de la época, pero convengamos que Belgrano había participado simplemente en las invasiones inglesas. Las invasiones inglesas fue una lucha urbana. Los que integraban los distintos cuerpos de milicia se incorporaban temporalmente, terminaba el problema, volvían a sus labores, no eran de la formación que trajo San Martín, o de los oficiales que vinieron con San Martín, o de los oficiales que después van a empezar a llegar en gran masa después de la derrota de las tropas napoleónicas en Europa. Es decir, y acá me voy a lo que decía Marcelo, posiblemente sí es cierto que a Belgrano se lo quieren sacar de encima de Buenos Aires, tenía ideas, como hablamos al principio, ideas muy drásticas en relación a tomar, a que la revolución no languideciera y muriera, entonces había que darle impulso, y había otros que trataban de atemperar la cosa por temor o por lo que sea. Y posiblemente se lo han querido sacar de encima a Belgrano, como se lo quisieron sacar de encima a San Martín por los problemas de la logia, cuando Alvear se lo termina sacando de encima, mandándolo a reemplazar a Belgrano en el Ejército del Norte. También. Pero no había muchos, pusieran a Belgrano, pusieran a cualquier otro, no había ninguno con experiencia y formación militar para dirigir un ejército. Para dirigir un ejército. Había que salir en campaña. Había que salir con un ejército a 1000 kilómetros de distancia de Buenos Aires o más. Había que procurar una logística que fue un desastre, porque los ejércitos, los primeros ejércitos que van al Alto Perú, son ejércitos que iban aprovisionándose por el camino, etcétera, etcétera. Es decir, que todo eso es un gran mérito de aquellos que se pusieron al frente de esos ejércitos con escasa preparación para eso, porque toda su vida habían hecho otra cosa. Circunstancialmente muchos, o no circunstancialmente, totalmente comprometidos, se habían involucrado en los sucesos de 1806 y 1807. Recordemos Belgrano, que también fue apartado cuando en el motín de las trenzas. No lo querían a Belgrano, no lo querían a Saavedra. Y bueno, y Saavedra
por más que todo lo que digan, Saavedra tampoco era militar de carrera, Saavedra era un comerciante. Llegó un momento, está bien, coronel, jefe de patricio, tuvo una destacada actuación en los hechos de mayo. No había muchos hombres de carrera, quizás el único más experimentado era Liniers y fueron y le metieron, lo fusilaron en Córdoba. Así que todo eso es un gran mérito. Y se fueron haciendo en la medida que se iban desarrollando las acciones bélicas al momento. Paz lo dice bien clarito en su memoria. Los ejércitos nacionales, o como les llamaran, en el caso de la caballería, eran montoneras. La primera escuela de oficiales es el Regimiento de Granaderos a Caballo con San Martín, que después de alguna manera lo traslada a la ciudadela de Tucumán durante un par de meses, donde empieza a dar instrucciones, etcétera, etcétera. Y de ahí salieron los verdaderos y los militares que después, en el caso de los cuerpos de San Martín, salieron 19 generales y no sé cuántos coroneles, que llegaron a esa graduación y que después hicieron las grandes campañas emancipadoras. Pero a eso me refería yo cuando hablaba de que Belgrano tiene el gran mérito que con lo poco o mucho, no sé, y todo autodidacta, pudo ponerse al frente de ejércitos y pudo llevar a cabo eso. Y eso combinado seguramente con la inteligencia que tuvo, y eso lo destacó bien Virginia, respecto a motivar a su gente a través de la religión, que también se lo aconseja Belgrano. Hay cartas muy importantes de correspondencia entre Belgrano y San Martín, donde le dice, mire, acá el escapulario, la Virgen y todas las cuestiones. Y San Martín, que era un tipo bastante práctico, lo toma muchos de esos consejos o de esa sugerencia que le termina dando Belgrano. Es decir, que más allá de la menor o mayor capacidad, Belgrano tuvo la entereza y la viveza para poder manejar esa gente, ¿no? Y fue bastante riguroso, mucho más riguroso, miren, esto, mucho más riguroso que San Martín. Pasó a degüello a varios Belgrano. San Martín, cuando tuvo que hacerlo en el Perú, dijo, mejor me voy porque si no tengo que pasar tengo que fusilar a muchos de mis oficiales que me han sido leales durante toda la campaña. En ese aspecto les digo que Belgrano fue mucho más riguroso desde el punto de vista disciplinario en algunas cuestiones que San Martín, al extremo de llegar a fusilar a gente. Gracias, Miguel. Van a hablar y yo voy tomando nota de algunas cosas, después me olvido, si que anoté otras ahora. Yo no creo que se haya horrorizado Belgrano por Linguanzo, en eso coincido con Alberto, porque recordemos a Ezcurra, nosotros, o sea, no voy a entrar en detalle, pero, o sea, no me parece muy diferente, pero, y después, bueno, me gustaría plantear que nosotros tuvimos dos visiones de país ahí en 1816. Teníamos la visión de país triunfadora, que es la que tenemos hoy, pero también teníamos la visión monárquica que la expresó Belgrano en el Congreso de Tucumán. Entonces, un poco pensar... Que salió votada y que ganó. No ganó con la cantidad de votos que necesitaba, pero la primera votación sale favorable a la monarquía. Claro, porque era más fácil. Era más fácil la estructuración. Como el juicio político a Fernández. Pero vuelvo ahí, por ejemplo, hay personajes que lo vamos a tratar de ver nosotros dentro de los conversatorios y los vamos a ir convocando a ustedes también. Dentro de los que pensamos importantes en reconocer o en charlar, Moldes, por ejemplo, uno de los personajes que vamos a tratar de charlar, Juan Martín de Pueyrredón, Francisco de Gurruchaga, y después, bueno, dos temas, la mujer y la independencia, y la religión y la independencia, y después, ya como el último jueves de diciembre, creo que sería, ya lo vamos a pasar, dos personajes bastante discutidos,
Manuel Eduardo Arias y uno Bernabé Arauz. Esos dos los vamos a tomar juntos, cosa que no nos peleemos tanto. Así que bueno, yo traigo de vuelta a colación esa idea de una monarquía constitucional, porque la monarquía estaría controlada por un Congreso que después nos fuimos alejando y cada vez más. Ahí en 1816, y recordar que ya empezaba Buenos Aires a tirar en contra mucho cuando se produce el levantamiento de Arequito, cuando ya las órdenes son alejarse del norte, aún no se habían terminado las invasiones realistas y nos pretenden alejar de lo que era el campo de batalla, que era aquí en el norte, ¿no? Acá era donde, en lo que hoy es la República Argentina, se producían los combates por la independencia. Bueno, ¿alguien quiere hacer una acotación, algo más? Sí, una cosita, tomando lo que vos estabas diciendo del Congreso de Tucumán. Tomemos en cuenta que en esa época teníamos como forma de gobierno la monarquía, que era gran parte de Europa, la monarquía constitucional, que era en Gran Bretaña, y el principio de república, que era en América del Norte. Acá, salvo en Uruguay, que se planteaba el tema de la república, el resto estaban discutiendo qué era. Y vos fíjate, Belgrano, San Martín y Güemes, los tres plantean el tema de la monarquía constitucional, de elegir a un heredero de la casa de los incas para que sea el monarca y elegir un congreso a la forma de Gran Bretaña. Y lo más importante de esa idea era, por eso es que se le pone a las Provincias Unidas del Río de la Plata, en el Congreso de Tucumán, se le cambia el nombre y se les pone Provincias Unidas de Sudamérica, porque era la gran república, Sudamérica completa. Y por eso se habla de poner al monarca en Cusco, que era más o menos en kilómetros un punto medio en toda América del Sur. ¿Quiénes se oponen? Los congresales de Buenos Aires. Pero decían, ¿un pata negra nos va a venir a gobernar? Y no era tanto el hecho que un pata negra los gobernara, era que perdían el monopolio del centro del poder que se había conformado en Buenos Aires. El puerto, la aduana y el centro neurálgico, como decía Alberto, el poder político estaba en Buenos Aires y ellos no lo querían perder. Ahí es donde la idea de San Martín, Belgrano y Güemes empieza a perderse entre los pasillos hasta que al Congreso lo trasladan a Buenos Aires y ahí definitivamente le dan el golpe de gracia a esa idea de la gran República Sudamericana. Eso es lo que quería decir. Vicky, vos me habías pedido la palabra. Bien. No, coincido con Miguel, retomando lo de Miguel, que Belgrano fue más exigente en la implementación de la reglamentación de formación moral de la oficialidad
que San Martín. ¿Mm? Eso sí, uno, más allá de lo que hizo con Güemes, también está el antecedente de Portal, uno de los oficiales jóvenes que tenía el general Güemes, y que bueno, en una de las notificaciones le dice, mándemelo a Tucumán, que yo lo pongo en vereda, porque tenía amoríos con una mujer que no era de su clase. Y recordemos que ellos, especialmente en la oficialidad, tenían que solicitar permiso para casarse o bueno, tener relaciones con alguna mujer, y que eran severamente castigados si no cumplían con esa orden, ¿no? De lo que formarían los códigos de honor de la época de los ejércitos. Por eso no, eso nada más quería cortar, y nada más, eso. Vicky, sobre lo que vos decís de lo riguroso que era, ya que lo nombramos a Arias, cuando Arias se quiere volcar a aliarse con los realistas, que se lo arresta, Belgrano le dice a Güemes que lo haga fusilar por traidor a la patria. Lo que hace Güemes le dice, te lo mando a Tucumán, hacete cargo. Su ruta. Pero Belgrano le plantea, hay que fusilarlo. Entonces, era jodido el hombre. Tenía un poco de carácter. Sí, Alberto. Abrime el micrófono, Alberto. Ahora sí. Sí, quería acotar lo siguiente. Sí, coincido totalmente con Virginia respecto de la severidad que tiene Belgrano respecto a sus oficiales, y por supuesto la necesidad y la obligación que tenían los oficiales de informar su casamiento digamos, al gobierno central para ser autorizado, salvo con Güemes, ¿no es cierto? O sea, Güemes se casó primero, informó después, y se terminó el asunto, no hubo discusión de ninguna naturaleza. Ahí también hay una cuestión, ¿no es cierto?, de decir, bueno, a ver, ¿qué pasó con Güemes? Güemes se casa primero y recién nos informa a nosotros. ¿Sí? Ahí está, en el Güemes documentado, está la contestación, el mismo expediente del gobierno central, ¿no es cierto?, en un margen del costado de ese oficio, en donde Güemes le informa al gobierno central, y en donde el gobierno central dice, bueno, está bien, lo perdonamos porque bueno, va a ser peor el remedio que la enfermedad si lo castigamos. Pero está bien, pero eso no es la lectura es política. La lectura es política. O sea, Güemes, en 1815, después cuando se casa con Carmen Puch, está cumpliendo el compromiso hecho ante el gobierno central de defender las provincias de abajo, ¿no es cierto? O sea, entonces no se lo castiga, pero no se lo castiga por una medida política. El tema de la sesión del 6 de julio de 1816, respecto de la propuesta que hace Belgrano sobre la monarquía temperada en cabeza de un inca, monarquía constitucional, es necesario puntualizar ahí que no es una cosa loca de Belgrano, ¿no es cierto? El tema ya había sido planteado en Inglaterra, en el gobierno británico se había planteado la posibilidad de crear una monarquía constitucional inca. Es más, en los talleres secretos de las logias británicas se había discutido el tema, se lo había aprobado. Esas logias que habían aprobado ese proyecto se lo comunicaron al resto de las logias existentes en Gran Bretaña y en Europa. Estaba en conocimiento del gabinete del rey británico y estaba además en conocimiento
de los Estados Unidos de Norteamérica. O sea, no fue una propuesta local. Y, lógicamente, esta propuesta, avalada por San Martín, digamos, está avalada por San Martín y al toque por Güemes. Yo creo que por ahí hoy día, en algunos foros que uno participa, se habla de la monarquía, de Belgrano, qué sé yo. O sea, convengamos que la monarquía en ciencia política es una forma de gobierno legítima como la aristocracia y como la democracia, que al decir de Aristóteles es el peor de los gobiernos, pero la mejor que se puede instaurar en un pueblo. Pero las tres formas legítimas de gobierno para los clásicos es la aristocracia y la democracia. Entonces, no es que Belgrano sea un monarquista, y hoy día yo veo o escucho por ahí a algunos argentinos, porque participo mucho en redes, y cuando uno pone esto en alguna red, te saltan toda la yugular, ¿es cierto? Como diciendo, pero nosotros somos republicanos. Sí, nosotros hoy somos republicanos, pero en esta época los patriotas están mirando el proceso político que se está dando en Europa, que son el resurgimiento de las monarquías. Un gobierno legítimo como cualquier otro. Y por otro lado, también es necesario poner o remarcar que la gran tarea de estos hombres es no solamente, digamos, afianzar el poder militar sobre un extenso territorio, sino buscar quién se va a hacer cargo de gobernar esta nueva unidad política que está surgiendo. El otro día estaba en una conferencia y lo dije, digamos, en las universidades no nos podemos poner de acuerdo quién va para elegir el presidente del centro de estudiantes, ¿te imaginas? ¿Y cómo haces vos en 1816 con este semejante territorio diverso, multicultural, patriota, pero a la vez realista, viviendo un proceso de guerra civil, digamos? Claro. ¿Cómo haces vos para gobernarla? Vos lees la carta de Belgrano a Guido en sus noches en Chile, sus noches en Perú. El tipo está desesperado porque no encuentra mentes lúcidas para que se hagan cargo de esto. Yo me imagino, digamos, el problema que debe haber tenido estos hombres para organizar políticamente una nueva unidad política internacional, como bien dice Marcelo, las Provincias Unidas de Sudamérica, y poner a alguien al frente. Imagínate si en esa época iba a salir algún republicano medio loco, digamos, y bueno, hagamos elección, una democracia. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? A ver, de cómo trasladar. Y el proyecto Inca de Belgrano, apoyada por San Martín, por Güemes, pero también por Pueyrredón, digamos, fue desactivado por parte, digamos, de la política portuaria o porteña de Buenos Aires cuando se traslada del Congreso, pero también yo creo que después de esta propuesta que hace Belgrano, todos los patriotas primero se vuelven locos, o sea, de alegría, pero después cuando empiezan a pensar, se dan cuenta que también es una cuestión muy, yo creo que como si hubieran pensado, es medio grande el proyecto salir a buscar un Inca, ¿qué Inca? ¿Cuál? ¿Qué legitimidad? Porque hay que buscar todas esas cosas en el proceso político. Entonces, pero la idea de estos tipos, digamos, de decir, bueno, estos territorios, pongamos un rey con una monarquía temperada, con un descendiente del Inca, me pareció brillante, y debemos mirarla con esos ojos de esa época, y no con los ojos del hombre del siglo XXI, de la mujer del siglo XXI, que para nosotros una monarquía, lógicamente, no nos aguantamos un rey ni una reina, ¿no es cierto? Imagínate. Entonces, pero muy buena la idea de estos hombres, digamos, un intento de legitimar con una forma de gobierno el proceso revolucionario, genial. Aparte que la monarquía no les era ajena, o sea, era lo más natural, era más ajeno el formar un gobierno nuevo que seguir con lo mismo más o menos y después nos acomodamos. Sí, Vicky, la dama primero, Miguel, perdón. Sí, Vicky. Con respecto a ese tema, yo tengo una tesis, ¿no?
un pensamiento medio loco, pero que puede ser. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Un segundo, Vicky. Yo te muteo, Alberto, porque tu micrófono hace ruido. Mil perdones. Sí quiero, mate. Alberto, te vi, te copié. Bueno, no, yo lo vi esa propuesta de Belgrano desde como un plan B, como una estrategia militar. ¿Por qué? Porque el grueso de la tropa del ejército realista era descendientes de Inca. Entonces, ¿qué hubiese pasado si hubiese sido aprobada y avalada esta propuesta? Se termina la guerra. Porque obviamente al estar unida, justamente el grueso de este ejército no iba a seguir al rey, sino que iba a reconocer la autoridad de este mandatario que viene de sus orígenes, mismo origen. Eso nada más. No, sí, eran tipos brillantes. Belgrano era un tipo brillante, pensante, pero de lujo. Miguel, ¿querías decir algo? No, es cierto, eso era una cuestión también de pragmatismo. Iba a tener un gran apoyo en la masa popular. No, yo lo que quería, en relación a lo que estaba hablando Alberto, hace poquito se cumplieron los 200 años de la conferencia de Guayaquil, la famosa conferencia de Guayaquil, el secreto de Guayaquil, la carta de la FOM, etcétera, etcétera. Y Guayaquil, que para mí no fue un encuentro, sino un desencuentro, versó otra vez, como en el Congreso de Tucumán, el tema de profundidad ahí. No fueron finalmente los soldados que Bolívar no le quiso dar a San Martín, que hubo también parte de esa discusión. El tema profundo fue el sistema. Ya se sabía que la guerra de la independencia, que para mí tampoco fue una guerra de la independencia, fue una guerra civil, pero al margen. Ya se sabía que la guerra se acababa. Tarde o temprano ya se terminaba. La cuestión era, ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos gobernamos? ¿Qué hacemos con todas estas divisiones que han surgido? Ya empezaban a aparecer los nacionalismos y todas estas cuestiones. Recordemos que antes todos éramos españoles, era el imperio hispano. Y ahí viene la diferencia y lo profundo de las diferencias de San Martín y Belgrano. Bolívar, de San Martín y Bolívar, quiero decir. Bolívar, que pugnaba por ese republicanismo, y San Martín por esa monarquía. El tiempo le va a dar la razón a San Martín. Los pueblos no estaban listos para darse gobiernos propios, ni para poder manejarse por cuenta propia, y así fue el caos, en el caso de Argentina, hasta la declaración de la independencia, cosa que muchas veces hay que hacer alguna comparación con lo que pasó en Portugal, y el imperio portugués no se disolvió, y nosotros, el imperio hispano, nos fraccionamos en 10 países, acá en Sudamérica. Entonces, esa diferencia se siguió manteniendo. Bolívar, con el asunto de este republicanismo, que después no lo respeta Bolívar, porque de Bolívar dice muchos republicanos, pero después se declara presidente vitalicio. Entonces, quería ser el rey él. Bueno, finalmente Bolívar en su lecho de muerte se termina arrepintiendo, ¿no? La famosa frase de Bolívar, hemos arado en el mar. En eso San Martín tuvo una visión mucho más clara que la de Bolívar. La misma visión que experimentaron, lo que estábamos comentando recién, en el Congreso de Tucumán, respecto de esto de la formación de un gobierno monárquico, que fracasa, es cierto, fracasa por el lobby, por el gran lobby que se hizo en Buenos Aires también, ¿no? Los periódicos que titulaban La conspiración de los 3 generales, decían. Bueno, fracasó. Y después tuvimos las guerras civiles que tuvimos, ¿no? Y esto, la raíz de toda esta disolución, yo la veo en el peor rey que tuvo España, que fue Fernando VII. Cuando Juan VI le van a ocupar Portugal, me voy a Río de Janeiro.
y se vino con toda la corte de Río de Janeiro y mantuvo la integridad del imperio. Fernando VII se fue y se entregó a Napoleón y disolvió el imperio. Nada más, gracias. Gracias, Miguel. Miguel, ya que hablaste de Bolívar, no solo no tuvo la coherencia de plantear la república y después se puso como vitalicio, sino que cuando nace la revolución en Venezuela, al mando del mariscal que había venido desde Europa y era el que comandaba las ideas libertarias de América, el que lo entrega a los realistas cuando fracasa ese primer movimiento libertario en Venezuela, es Bolívar. Sí, así es, fue un traidor. Se arregla con los realistas diciendo que se va a encontrar porque el mariscal estaba escondido. Exacto, el mariscal estaba escondido, entonces hace una reunión con Bolívar y ahí es donde lo atrapan y lo fusilan. Bolívar negoció su libertad traicionando a su líder. Sí. Ese era el gran Bolívar. Eso solo quería decir. Estás belicoso, Marcelito, ¿eh? Estás muy belicoso. No, y finalmente, cuando San Martín estaba dando batalla en Maipú y triunfando en Maipú, es el que salva la revolución sudamericana, porque Bolívar estaba fugándose a Jamaica en ese momento. Y San Martín es el que le da respiro a la revolución, y la revolución se sostiene, o la emancipación, por el triunfo de San Martín en Maipú. Y no nos olvidemos que cuando Sucre estaba tratando de libertar... Iturbe lo estaban fusilando en México en esa misma época. Y Sucre estaba tratando de libertar Nueva Granada, Ecuador, y los realistas lo estaban derrotando. San Martín le manda varias compañías de granaderos a socorrerlo a Sucre, y así es como Sucre puede ganar. Y Bolívar después, cuando San Martín le pide ayuda, se la niega. Así es. El conjunto de esos 1.500 hombres tienen la actuación destacada en Riobamba con la valla a la cabeza, y después Pichincha con el famoso ataque de caballería de ¿cómo se llamaba? Isidoro Suárez, de Coronel Suárez, que ese, el único combate que no se disparó un tiro, o la única batalla, que fueron las puertas que le abrieron después la posibilidad de llegar a Ayacucho y dar la cuestión final. Por eso, pero bueno, pero a lo que yo quería decir que lo tan secreto de Guayaquil no fue tan secreto, y la cosa fue la forma de gobierno a darse una vez que se terminaban las guerras. Gracias, Miguel, gracias, Marcelo. Bueno, hace casi 2 horas que estamos hablando. Así que bueno, yo querría recordar que, bueno, Belgrano muere en la máxima pobreza, no utilizó el poder ni su vida para enriquecerse. Su única posesión era el famoso reloj ese que le entregó a Joseph Reagan, y que después se lo chorearon al museo histórico. Pero, ¿por qué traigo a colación esto? Porque me parece que un poco sus ideales lo supo llevar a cabo, y una de las cosas que me permito leer de Manuel Belgrano, cuando se entera de la Revolución Francesa y toma todo esto, pero hace una confesión ahí en su autobiografía, y dice: se apoderaron de mí las ideas de libertad, igualdad, seguridad, prosperidad, y solo veía tiranos en los que se oponían a que el hombre
fuese donde fuese, no disfrutase de uno de los derechos que Dios y la naturaleza le había concedido, y aún las mismas sociedades habían acordado en su establecimiento directa o indirectamente. Eso dice Manuel Belgrano. Y creo que ahí uno ve ese movimiento que se genera en él, ¿no? Como para todo lo que vino después. ¿Alguna cosa más? Así vamos cerrando. Sí, Vicky, abrí el micrófono. No, quería, mi admiración por Belgrano es única, porque aparte lo considero el más completito de todos los padres fundadores, por su cultura general. Y un aspecto curioso es que los conocimientos de medicina que tenía, ¿sí? O de tratamientos de época para diferentes patologías. Que por ejemplo, cuando el general Güemes sufrió una apoplejía, él en una carta le dice, le da todas las recomendaciones, aparte que le avisa que le va a mandar su médico, Rivero creo que era, no estaba Rete en ese momento, y más que nada eso, ¿no? Que ahí ves la gran cultura que tenía, en todas las temáticas, ¿no? Porque en dibujo, bueno, un montón de cosas, que por eso lo hace lo que es, ¿no? Uno de los grandes próceres de nuestra nación, y bueno, que espero que por lo menos en estas generaciones que venga, algunos tomen como ejemplo, algún chico tome como ejemplo al general Manuel Belgrano y siga sus pasos, ¿no? Eso nada. Un pueblo culto nunca será esclavizado, decía Belgrano. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo? Sí, Miguel. No, una cosita muy chiquita nada más. Yo creo que es importante que tratemos de llevar el mensaje. Yo siempre digo, y creo que, no sé si coinciden todos, pero se está cayendo a pedazos el país. Se está cayendo a pedazos y personajes como San Martín, como Belgrano, como Güemes, tienen que ser presentes, no pueden ser pasados. Tienen que ser presentes para proyectar un futuro que se sustenta en un pasado lleno de gloria, porque eso es lo que hicieron estos personajes. Y no, yo siempre, cuando tengo la posibilidad de charlar un poco de esto, recién estuvimos hablando de mucho de habilidades de Belgrano, si era militar, si esto, si aquello. Lo que hay que rescatar de estos tipos de Belgrano, de San Martín, de Güemes, más que las habilidades, son las virtudes. Creo que las tienen mucho y quedaron plasmados en todos estos documentos que hemos estado mencionando y todas estas cosas, que son lo que van a poder en algún momento, si Dios quiere, encaminar este país a un futuro un poco mejor. Nada más. Gracias, Miguel. Yo creo que nuestro mundo actual, nuestra nación, necesita de los ejemplos, y por eso es que desde la Comisión Guardia Bajo las Estrellas, el año pasado comenzamos con esta idea del Zoom, y que después lo subimos ahí a mi canal de YouTube, Jorge Gianella, porque creemos que estos son los ejemplos a seguir. No hemos tenido muchos ejemplos posteriores que tengan el mismo peso que tienen estos hombres, ¿no? Así que por eso es que estamos en esta tarea de hacer ahora de esta forma de los conversatorios, y permítanme agradecerles a todos, a Miguel, a Ramón, a Alberto, a Vicky, a Marcelo, a Sergio, a Raúl, a todos, la posibilidad, si hay alguno que no nombré, rétenme, pero bueno, yo en nombre de la Guardia los invito el próximo 8, es recuerden que esto es segundo y cuarto jueves de cada mes. El jueves 8 de septiembre a las 20 horas, costumbres y tradiciones
perdidas y conservadas. Yo les cuento una que he vivido, no soy tan viejo, pero la he visto perderse. Cuando yo era chico, en Rosario de Lerma, yo cumplo años en noviembre, entonces íbamos a festejar mi cumpleaños a la finca. Y el 1 y 2 de noviembre era feriado, cuando yo era chico. Y frente al cementerio de Rosario de Lerma se hacían carpas como las del carnaval, en donde se bailaba, se copleaba y se jugaba como en el carnaval para la festividad de los muertos. Y eso se perdió. Por ahí en Bolivia o en México lo tenemos más presente, pero aquí lo hemos ido perdiendo. Pero bueno, esa va a ser una de las temáticas quizás del próximo encuentro. Muy agradecidos en nombre de la Guardia, que Dios los bendiga. Muchas gracias por participar, gracias por el aporte que han hecho Miguel, Vicky, Alberto, Marcelo. Gracias por sumarse a estos conversatorios. Y realmente muy lindo el poder compartir. Tanto unos por corriente, los otros por otros lados. Así que bueno, gracias, que Dios los bendiga, muy amables. Chao, abrazo a todos.